Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Física General 2 de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a ver el tema de temperatura. Esto lo podemos encontrar en el libro Sherwood Jewett, capítulo 18, de las secciones 1 a la 5. Los contenidos del día de hoy serían los siguientes. Temperatura y ley cero de termodinámica, termómetros y escala de temperatura en Celsius, termómetros de gas a volumen constantes y la escala absoluta de temperatura, la expansión térmica de sólidos y líquidos y la descripción de un gas ideal. Muy bien, empezamos con el tema de temperatura. Ahora, la temperatura nosotros la podemos describir cualitativamente como qué tan caliente o qué tan frío está un objeto. Sin embargo, todo eso es relativo, porque a pesar de que en muchas ocasiones los objetos en nuestro ambiente estén en equilibrio térmico, algunos se pueden sentir más calientes o más fríos si los tocamos con nuestras manos. Tomemos tal vez el ejemplo de una cerámica y una alfombra, que si están en la misma habitación, pues están a una misma temperatura. Sin embargo, la cerámica se siente más fría, puesto que tiene un diferente mecanismo de transferencia de energía. Ahora, la temperatura como tal, entonces, no la podemos describir como qué tan frío o qué tan caliente está un objeto, sino la describimos como la propiedad de la materia que determina si este objeto está en equilibrio térmico con su entorno. Ahora, ¿esto a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que si recordamos del capítulo 8, nosotros hablamos de ciertos mecanismos de transferencia de energía. Está la transferencia de energía mecánica, ya sea por movimiento o por ondas que vimos en los capítulos anteriores, pero ahora nos vamos a enfocar en la transferencia de energía mediante calor o mediante radiación electromagnética, es decir, transferencia de energía que se puede observar a través de la transferencia o los intercambios de temperatura entre un objeto y otro. Para propósitos de esta discusión, vamos a suponer que los objetos, cuando están transfiriendo energía, están en contacto térmico, es decir, que están transfiriendo esa energía a través de la superficie en la que están en contacto. Y por lo tanto, el equilibrio térmico será una situación donde los dos objetos ya no van a estar intercambiando energía, ya debido a que después de cierto tiempo, por ejemplo, el objeto frío y el objeto caliente se transfirieron suficiente energía de manera que ahora los dos objetos están en equilibrio térmico. Muy bien. Con esto en mente, vamos a ver lo que es la ley cero de la termodinámica. Y básicamente es esto que estamos diciendo. La ley cero dice que si los objetos A y B están separados y en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Básicamente lo que esto quiere decir es que cualquier objeto que tenga la misma temperatura de otro objeto van a estar en equilibrio térmico entre sí. Y si no están en el equilibrio térmico, pues al ponerse en contacto van a empezar a hacer esa transferencia de energía hasta ya encontrar ese punto de equilibrio. Seguidamente vamos a ver el siguiente tema, que es el de los termómetros. Los termómetros son instrumentos de medición que se utilizan para medir la temperatura en el ambiente. Los termómetros se basan en cambios de propiedades físicas en función de la variación de temperatura de un sistema. Algunos ejemplos, los ejemplos más comunes de termómetros o los ejemplos más análogos de termómetros son los termómetros de volumen y los termómetros de presión. Sin embargo, también hay otros termómetros que esto ya son a nivel de los medidores eléctricos, que puede ser un termómetro que funciona a partir de cambios en la resistencia eléctrica desde la temperatura o un cambio en el color desde la temperatura. Entonces, por ejemplo, si vemos la imagen que está a la derecha, podemos ver un termómetro de mercurio, el cual eleva o disminuye el volumen de mercurio que está dentro de este palito debido a el calentamiento o el enfriamiento del agua cuando está en contacto con esta punta del termómetro. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que estamos aprovechando la propiedad del cambio de volumen del mercurio en función de la temperatura, y esto lo estamos utilizando para medir cuánto es la temperatura
la temperatura en contacto de este tubo de ensayo de agua, ya que cuando el termómetro marca la temperatura correcta, significa que está en equilibrio térmico con el tubo de ensayo lleno de agua. Desde este punto, vamos a poder entender lo que es la escala Celsius para medir la temperatura. Y básicamente la escala Celsius, lo que estamos hablando es la escala utilizada para medir la temperatura en función de los cambios en el agua. Esto significa que en la escala Celsius estamos utilizando los 0 grados Celsius para medir en el punto en el cual el agua empieza a congelarse. Y por otro lado, los 100 grados Celsius para medir el punto en el que el agua empieza a evaporarse. Esto nos da dos puntos de referencia entre 0 y 100 grados, y a partir de esos dos puntos de referencia nosotros podemos calibrar diferentes equipos para poder medir cuál es la temperatura, no solo del agua, sino la temperatura de cualquier tipo de objeto en función de esta escala Celsius. Cabe resaltar que esta escala es bastante relativa al comportamiento del agua en la Tierra. Es decir, en otros planetas, debido a los cambios de presión, cambios de temperatura, cambios de gravedad, etcétera, pues el comportamiento del agua no va a ser el mismo que el comportamiento del agua en la Tierra. Por lo tanto, esta escala Celsius solo funcionará en la Tierra y solo funciona a ciertas presiones de control. Esto genera la necesidad de que necesitemos una escala más absoluta para poder hablar de temperaturas. Y con esto llegamos al tercer tema de la lectura de hoy, que es el termómetro de gas a volumen constante y la escala de temperatura absoluta. Básicamente, lo que quiere decir este capítulo es que nosotros podemos tener un termómetro que se base a partir de los cambios de volumen de un líquido o de un líquido o un sólido. Y estos son los termómetros que generalmente utilizamos en el día a día, en los más cotidianos. Sin embargo, si queremos ser más exactos, más precisos, podemos utilizar un termómetro de gas a volumen constante. Ahora, ¿qué significa un termómetro de gas a volumen constante? Pues este termómetro que tenemos en el lado derecho de la diapositiva es un termómetro de gas a volumen constante. Aquí lo que tenemos es cierto volumen de gas, el cual está en esta bomba y que estamos colocando dentro del baño o el ambiente a medir. Esto puede ser un líquido a cierta temperatura que queremos medir, o un fluido o cualquier gas que queramos medirle su temperatura. Pues este gas de control que tenemos dentro del instrumento tiene una presión conocida y tiene un volumen conocido. Pero al ingresar este gas o esta pipeta dentro de el ambiente a medir, esto hace que el volumen se mantenga constante, pero la presión del gas va a cambiar. Y esto lo que significa, el volumen se mantiene constante debido a que del otro lado de la pipeta tenemos un depósito de mercurio, el cual se va a equilibrar al punto cero de nuestra escala. Sin embargo, esto solo va a suceder después de que llegue al equilibrio el punto del gas, y esto sucede después de un cambio de presión en el gas. Al hacer esto, nosotros podemos medir la presión del gas en dos temperaturas conocidas y hacemos una gráfica lineal. Y esto es nuestro punto de referencia, de igual manera que podemos realizarlo con la escala Celsius. Pero esta escala nos va a dar más exactitud debido a que es un gas a volumen constante y va a ser indiferente de las mediciones, por ejemplo, las mediciones de los cambios de estado de la materia del agua, sino que es de las propiedades intrínsecas de este gas de control.
En este caso, nosotros, si realizamos este experimento con diferentes gases de control, nosotros podríamos hacer esta misma gráfica lineal, donde medimos de 0 a 100 grados, de 0 a 100 grados, de 0 a 100 grados en la escala de Celsius para diferentes gases. Y lo que vamos a encontrar es que en todas las mediciones, esta gráfica va a cruzar el eje X en en la temperatura igual a menos 273.15 grados Celsius. Y esto es bastante interesante, pues esto significa que sin importar el gas que estemos utilizando, en cualquiera de estos casos vamos a cruzar el punto donde la presión es negativa, lo cual es imposible físicamente, no existen presiones negativas, pero vamos a cruzar ese punto en el mismo, en el, en el mismo, en el mismo, en la misma temperatura absoluta. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar esta escala de temperatura, esta escala absoluta de temperatura. Entonces, nosotros podemos describir el cero absoluto como este 0 Kelvin, que es igual a menos 273.15 grados Celsius. De manera que cualquier temperatura en grados Celsius la podemos escribir como la temperatura absoluta menos 273.15. ¿Esto qué significa? Significa que ahora ya no solamente estamos utilizando la temperatura en función a los cambios del estado de materia del agua, sino que ahora tenemos un punto absoluto con el cual podemos describir la temperatura, el cual es este Kelvin. Y el Kelvin lo definimos como 1 dividido entre 273 veces la diferencia entre el cero absoluto y la temperatura del punto triple del agua. ¿Qué es el punto triple del agua? Pues es el punto de tanto presión, de volumen y de temperatura estable en el cual los tres estados del agua están conviviendo en un estado de equilibrio. Pues esta es la definición del Kelvin y este es el que estamos utilizando como nuestra escala absoluta. ¿Esto qué significa? Bueno, si nos comparamos las tres formas de medir temperatura, el Celsius, el Fahrenheit y el Kelvin, vamos a tener que el cero absoluto se obtiene a menos 273.15 grados Celsius, o también 0 Kelvin, o también menos 459.67 grados Fahrenheit. Por otro lado, la congelación del agua va a empezar a suceder a los 0 grados Celsius o los 273.15 Kelvin o los 32 grados Fahrenheit. Y la evaporación del agua va a suceder a los 100 grados Celsius, a los 373.15 Kelvin o a los 212 grados Fahrenheit. El Fahrenheit es una unidad de medida de temperatura especialmente utilizada en Estados Unidos, la cual mide a 32 grados Fahrenheit el estado de congelación del agua y a 212 el estado de evaporación del agua. ¿Cómo sacamos una medida en Fahrenheit? Pues las medidas en Fahrenheit se pueden obtener mediante esta fórmula, de manera que la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos la temperatura en Celsius más 32. Sí cabe resaltar que en el Sistema Internacional de Medidas, la medida oficial es el Kelvin. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo mediciones que requieren de mucha precisión, lo mejor es siempre convertir nuestras temperaturas a Kelvin. Sin embargo, las temperaturas en Celsius también se pueden analizar siempre y cuando podamos tener en cuenta que es la misma escala, pero desplazada 273 grados. Sí, yo no recomiendo utilizar Fahrenheit a la hora de hacer ejercicios o a la hora de realizar algún experimento, puesto que Fahrenheit pues es una escala de medición pues bastante más compleja que tanto el Kelvin como el Celsius. Muy bien. El siguiente tema que vamos a ver el día de hoy es el de expansión térmica de sólidos y líquidos. Bueno, la expansión térmica es exactamente el mismo principio del cual podemos entender cómo funcionan los termómetros. Y eso es el cambio de volumen o el cambio de volumen de una sustancia en función a su temperatura. Ahora, ¿esto qué significa?
significa que un pedazo de materia, esto generalmente es un líquido, pero también pueden ser sólidos y gases, este volumen de la materia va a cambiar en función de la temperatura. Y en general, esto sucede cuando, el volumen se calienta, le aumenta el volumen a este objeto. Si la expansión térmica es suficientemente pequeña en comparación con las dimensiones originales del objeto, el cambio en cualquier dimensión es proporcional a la primera potencia del cambio de temperatura. ¿Qué significa esto? Pues significa que podemos obtener estos coeficientes de expansión lineal y expansión volumétrica. ¿Qué podemos hacer con esto? Si estamos hablando de un objeto lineal, tal vez como por ejemplo decir una varilla decir una varilla, por ejemplo, nosotros podemos obtener este coeficiente de expansión lineal, o sea, qué tanto va a cambiar en función de la temperatura, como el cambio de la longitud dividido entre la longitud original, todo esto dividido entre el cambio de temperatura. Y aquí lo que esto nos va a decir es un alfa en metros por grado Celsius o en metros por Kelvin que nos indique qué tanto va a aumentar la longitud de este objeto lineal en función de cada aumento de temperatura. Por otro lado, también tenemos la expansión volumétrica. Y la expansión volumétrica es exactamente lo mismo, pero puesto desde el punto de vista de un objeto con volumen. Ya no estamos hablando de una varilla, ahora tal vez podemos estar hablando de un volumen de agua de un volumen de un líquido en un balde, o también de un volumen de un sólido que se expande en función de la temperatura. De igual manera, podemos obtener este beta como el cambio de volumen sobre volumen original, todo esto dividido entre el cambio de temperatura. Entonces, esto lo que nos dice es que en la gran mayoría de los sólidos y los líquidos, pues va a haber una expansión, un aumento de volumen, un aumento de longitud en función de los aumentos de temperatura. Sin embargo, esto no sucede con todos los objetos, ya que hay ciertas sustancias las cuales no siguen con este principio de expansión térmica, como por ejemplo lo es el agua. El agua es una de las pocas sustancias que más bien pierde volumen o se reduce su densidad en función del aumento de temperatura. Y esto explica el por qué los cubos de hielo flotan encima del agua. Esto es porque la densidad del hielo como tal es menor que la densidad del agua líquida, lo cual significa que el volumen del agua aumentó al enfriarse, en lugar de aumentar al calentarse. Pues este es un comportamiento inusual que sucede con muy pocas sustancias, el agua es una de ellas, pero para la gran mayoría de sustancias sí podemos tener en cuenta esto como el comportamiento habitual de la materia. El último tema del día de hoy es el modelo del gas ideal. Y ahora, esto surge a partir de una necesidad de poder analizar la expansión térmica de los gases. ¿Por qué decimos esto? Pues los sólidos y los líquidos podemos expresarlo fácilmente con las fórmulas de expansión térmica que teníamos en la diapositiva pasada, ya que los sólidos y los líquidos tienen un volumen definido y una masa definida para ese volumen. Sin embargo, los gases no. Y los gases no tienen volumen definido, por lo que no podemos tratar de entender los cambios de volumen de un gas, ya que el gas va a cubrir toda el área del contenedor que lo está manteniendo. Sin embargo, sí podemos hacer una relación entre la presión, la temperatura y el volumen del gas con la masa del gas. Y es aquí donde venimos con la idea con el modelo del gas ideal, el cual describe que para un gas ideal, la multiplicación o el producto entre la presión y el volumen
va a ser igual al número de moles del gas por una constante universal de los gases R por la temperatura del gas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, que en un gas ideal va a seguir esta ley de los gases ideales para poder describir los cambios entre presión, volumen y temperatura del mismo. En este caso, vamos a recordar que los moles es cualquier cantidad de sustancia en donde la sustancia contenga un número de Avogadro, donde el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. Es decir, si tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas del gas, esto equivale a un mol. A partir de esta ley del gas ideal, podemos estudiar varios comportamientos, los cuales ya están descritos como ciertas leyes de la física. El primero es que si vemos del lado derecho de la ecuación, si tenemos una temperatura constante, el número de moles y la constante del gas, de los gases, también es constante. Por lo tanto, si tenemos todo el lado derecho es constante, significa que la presión va a ser inversamente proporcional al volumen. Y esto es el comportamiento que describe la ley de Boyle. Otro comportamiento que podemos describir mediante esta ecuación es que cuando la presión del gas se mantiene constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta 2 veces, el volumen tiene que aumentar 2 veces a una presión constante. Y lo mismo diríamos, si el volumen se mantiene constante, entonces la presión es directamente proporcional a la temperatura, la cual podemos describir como la ley de Gay-Lussac. Muy bien, a partir de esta ecuación de los gases ideales, también podemos hacer una aproximación o una conversión de esta ecuación en función de una nueva constante, la cual podemos describir como la constante Kb. La constante Kb es nada más el número R, la constante de los gases, dividido entre el número de Avogadro. Ahora, ¿en qué nos sirve esto? Que podemos hacer el cambio de esta ecuación de manera que sea igual a la presión multiplicada por el volumen, todo esto siendo igual a, multiplicada por el volumen, todo esto siendo igual al número de moléculas de nuestro gas multiplicado por esta constante Kb multiplicado por la temperatura. Es exactamente la misma fórmula, pero en lugar de verlo en función del número de moles, lo podemos ver en función del número de moléculas del gas. Muy bien, con esto concluimos los temas de esta semana. A lo largo de la semana vamos a estar realizando práctica, así que por favor no se lo pierdan. Muchas gracias.